Balmaceda Albuquerque, una tesis titulada Análisis de las acciones técnico-tácticas del boxeo de rendimiento, que ha sido dirigida por el doctor Julen Castellano Paulís y el doctor Luis Usariaga Arruabarrena. Dispone aproximadamente de 30 minutos para la exposición y después irá contestando a los comentarios o sugerencias de cada uno de los miembros del tribunal. Cuando desee, puede empezar. Buenas tardes, tengan todos los distinguidos miembros del tribunal, queridos y respetados directores de tesis, familiares, amigos y demás invitados. A modo de introducción, comenzaremos nuestra exposición planteando que el boxeo es un deporte de combate caracterizado por el enfrentamiento en la superación recíproca de dos competidores. En esta disciplina deportiva, la victoria se alcanza mediante la aplicación de un conjunto de acciones técnico-tácticas determinadas por una precisa reglamentación oficial. El objetivo final del boxeo es golpear al adversario de forma efectiva, procurando mantener una condición defensiva que le garantice no ser golpeado. Este deporte atesora una historia de más de 5.000 años, lo que lo convierte, al decir de grado polo, en un deporte de todos los tiempos. Después de unos inicios caracterizados por su práctica violenta a comienzos del siglo XIX, en su versión de los puños desnudos, el boxeo ha transitado hacia una práctica cada vez más segura, donde la victoria depende menos de la imposición de la fuerza y más de la gestión técnico-táctica determinada por las interacciones de marca sobre la base de las acciones ganadoras efectuadas. El diagnóstico preciso del espectro de conductas estratégicas, los estilos preferenciales de combate de los competidores, los tipos y modos de ejecución ofensiva, defensiva, constituyen un papel imprescindible de cara a la organización del contenido de la preparación de los boxeadores de rendimiento, así como del plan estratégico y técnico-táctico a seguir por estos en la realización del ejercicio competitivo. Y es que dada la importante variedad de posibilidades y combinaciones de acción en el boxeo, son muchas y muy variadas las conductas estratégicas que a priori puede presentar el competidor en este deporte, y por tanto los diagnósticos emitidos por los técnicos desde su percepción tienden a ser subjetivos, irregulares y por consiguiente relativamente imprecisos. Por ello, y apoyado en la metodología observacional, abordamos este proyecto de investigación con la intención de cambiar esta realidad y establecer una herramienta observacional para el análisis y descripción de las acciones del boxeo de rendimiento por medio de la utilización de parámetros científicos marcados por la metodología observacional. La presente investigación está compuesta de 9 capítulos distribuidos en 2 apartados. El primero de ellos, el que ocupa la parte teórica, que abarca los 2 primeros capítulos de la investigación, en los cuales se hace un acercamiento teórico al boxeo y a las investigaciones que preceden nuestro estudio. El segundo apartado corresponde a la parte empírica, compuesta de 7 capítulos en los cuales se desarrollan 2 estudios que tienen como objeto fundamental el análisis, la elaboración y contrastación de la herramienta observacional para el análisis y descripción de las acciones técnico-tácticas del boxeo de rendimiento. En el último capítulo, como se puede apreciar, se recogen las conclusiones de la investigación, las aplicaciones de las mismas, así como algunas propuestas que puedan constituir objeto de estudio para futuras investigaciones en este campo disciplinar. Centraremos, por razones lógicas de tiempo, el discurso de la exposición en el análisis detallado de los 2 estudios fundamentales elaborados en el segundo apartado. Y en este sentido declaramos que el objetivo general de la presente investigación es el análisis y descripción de las acciones técnico-tácticas del boxeo de rendimiento. El análisis de las acciones técnico-tácticas del boxeo nos permitirán establecer las relaciones existentes entre los diferentes elementos del campo táctico ofensivo, el flujo de las conductas estratégicas, el uso del espacio, los contextos de interacción, así como las tendencias de las diferentes secuencias de acción que ocurren durante un combate o evento boxístico. Y mediante la descripción, en definitiva, se logrará establecer a grosso modo los patrones de conducta de un competidor, un equipo, una selección, un evento, competición determinada, permitiendo diagnosticar esta realidad y con ello conocer y tipificar en términos técnico-tácticos los combates de boxeo. Debemos declarar que al primer estudio corresponden los 3 objetivos específicos planteados, que son configurar una herramienta de observación ad hoc que permita la codificación fiable de la intervención motriz de los contendientes en los combates de boxeo de rendimiento, estimar las fuentes de variabilidad y sus respectivos componentes de varianza en el análisis de las acciones técnico-tácticas para un modelo de rendimiento de boxeo, y describir las interacciones de los participantes, así como los estilos preferenciales de combate de esto en función de los criterios ofensivos, defensivos y posicionamiento en el ring. El cuarto objetivo específico definido corresponde al segundo estudio y es conocer y explicar la validez de los criterios y categorías de la herramienta observacional propuesta y aplicada en un contexto real, así como los resultados que arroja la misma. En relación a las hipótesis planteadas en el primer estudio que nos han servido de referencia para llevar a cabo nuestra investigación han sido: creemos que es posible configurar una herramienta de observación que permita la codificación y el registro de las acciones técnico-tácticas de boxeo de rendimiento, a partir de la cual describir los estilos preferenciales de combate de los participantes en el ejercicio competitivo. Consideramos que existe un modelo significativo que explica un alto porcentaje de la varianza en el boxeo de rendimiento y creemos que es posible establecer patrones de conducta con una probabilidad de aparición superior a la estimada por el azar
en relación a las conductas estratégicas que suceden en el boxeo de rendimiento. En el segundo estudio no hemos creído necesario proponer ninguna hipótesis de trabajo, pues creemos que los resultados que arroja el primer estudio son suficientes para la cantidad de datos y nos facilitan las claves temáticas para completar el núcleo del segundo estudio. Seguidamente abordaremos las principales acciones acometidas en cada uno de los estudios y que quedan expuestos en el siguiente diagrama resumen del planteamiento general de nuestra investigación. Antes de entrar en el análisis detallado del estudio 1, quisiéramos declarar lo referente a las investigaciones precedentes a nuestro estudio. En este sentido, y como se expone en la siguiente tabla, fueron consultadas 8 bases de datos, 5 de las cuales se realizaron en un ámbito nacional y 3 en un ámbito internacional. Declarar como hechos más resaltantes de estas investigaciones precedentes que tanto las bases de datos en revistas como TCEO no aportaron ninguna referencia a nuestra búsqueda y que el 80% del resto de referencias encontradas corresponden a las bases de datos de IALDE, OCDE y ICE, la web del conocimiento. En este sentido, quisiéramos decir que no encontramos ninguna referencia que de manera concisa nos hiciera nos orientara en función de la herramienta observacional que nosotros pretendíamos elaborar. Dicho sea de paso, las investigaciones que encontramos fueron más bien, digamos, complementarias. En este sentido podemos ver que el 55% de la base de datos de IALDE pertenecían a temas de historia y periodismo. En el caso de OCDE eran temas, con el 90,7%, temas de medicina y lesiones, así como la web del conocimiento, que más bien registraba patentes variadas, temas de medicina, periodismo, etcétera, pero ninguno asociado fundamentalmente al tema que nos ocupara. Por ello, y ante esta realidad, nos dimos a la tarea de elaborar una herramienta observacional ad hoc que contemple toda la gama de posibilidades de conductas observacionales en el boxeo de rendimiento. Para ello, y continuando con el análisis detallado del estudio 1, debemos describir los criterios que hemos empleado en la elaboración de la herramienta observacional. En este sentido, dichos criterios fueron posicionamiento en el ring, criterio ofensivo, criterio defensivo y criterio resultado. El criterio posicionamiento en el ring divide el espacio físico de competición boxística en 3 zonas de acción fundamentales, que son la zona del entorno del centro del ring, la zona del entorno de las cuerdas y las esquinas y contra las cuerdas y las esquinas. Como podemos apreciar en el siguiente esquema, queda representado la zona 1, que es la distancia que conforma la circunferencia con un diámetro de 4 metros, teniendo como punto medio el centro del ring. La zona 2, la superficie superior a la distancia que describe la circunferencia sin que el sujeto haga contacto contra las cuerdas y las esquinas. Y por último, la zona 3 es cuando el sujeto observado hace contacto con alguna parte de su cuerpo contra las cuerdas y las esquinas. En relación al criterio ofensivo, debemos decir que es el conjunto de movimientos sincronizados de brazos y piernas en la realización de acciones aisladas o combinadas en la realización de golpes en forma de golpes rectos, cruzados y de gancho, dirigidos tanto a la cabeza como a la zona del abdomen, con el objetivo de golpear al contrario. Este criterio está conformado de 20 categorías subdivididos en tipos de ataques, distancias de combate y modos de ejecución de los ataques. Los tipos de ataques están compuestos de 5 categorías y los constituyen los ataques directos, los contraataques y los ataques combinados. Los ataques directos no son más que la relación, las acciones ofensivas que se realizan en una misma relación temporal. Su clasificación depende de la cantidad y variante de elementos técnicos que interfieren en la acción. Los contraataques no son más que las acciones ofensivas que se realizan ante las acciones ofensivas que se realizan a partir de la defensa que se hace ante cualquier ejecución del contrario. Por tanto, debería entenderse ante todo como una transición inmediata de la defensa a la ofensiva. Y los ataques combinados no son más que las formas de relación estructural que presentan los tipos de ataque anteriormente descritos. Las distancias de combate deben entenderse como esa longitud existente entre los dos contendientes en la realización de cualquier acción técnico-táctica del boxeo. En este sentido, esta subdivisión del criterio ofensivo está compuesto de 5 categorías que son distancia extra larga, media, corta y cuerpo a cuerpo. La determinación de estas distancias, como se puede apreciar en la siguiente figura, están determinadas a partir del recto de la mano anterior a la cabeza. Si la longitud del brazo extendido es superior a la que describe el brazo en la realización de la acción descrita, el sujeto se encuentra en distancia extra larga. Si es la longitud del brazo extendido, se encuentra en distancia larga. La longitud del brazo extendido entre la articulación del codo y la muñeca se encuentra en distancia media, hasta la articulación del codo en distancia corta, y en el cuerpo a cuerpo cuando el sujeto está unido al otro por alguna parte hacia la cabeza, el tronco, los brazos, que aunque en términos semánticos no es una distancia, sí se registra y se presenta como parte del contenido técnico-táctico en el trabajo de los boxeadores. Los modos de ejecución de esos ataques no son más que las formas concretas en que se materializa
realizan esos tipos de ataques de determinada distancia. Y en este sentido, este criterio esta subdivisión está compuesta de 10 categorías que la componen. En los golpes rectos, de ganchos, cruzados, dada la importante variedad de posibilidades de combinación que podían presentarse, nos hemos visto obligados a generar una serie de categorías en las cuales se esforzó la unidimensionalidad para que el criterio sea exhaustivo y mutuamente excluyente a partir de la clasificación de las combinaciones en función del golpe más frecuentemente utilizado. En este sentido tenemos combinaciones de golpes con predominio de golpes rectos, golpes de gancho, golpes cruzados, así como las combinaciones de rectos y ganchos, rectos y cruzados, ganchos y cruzados, rectos, cruzados y ganchos. El criterio defensivo es el conjunto de movimientos que se realizan con las manos, los brazos, el tronco y las piernas con el objetivo de anular las acciones ofensivas del contrario. Este criterio está subdividido en 18 categorías que la componen los tipos de defensa y modos de ejecución de las defensas. Los tipos de defensa, como se puede apreciar, son las defensas de afrontamiento, lo componen dos categorías, defensas de afrontamiento y defensa reactiva. Su diferenciación está si el sujeto se opone o por el contrario evade la trayectoria del golpe ejecutado por su oponente. Y los modos de ejecución defensiva, que son esas formas concretas en que se materializan esos tipos de defensa, como se puede apreciar, está compuesto de 16 categorías que la componen: las defensas por parada, por desvío, por torsión del tronco, por flexión del tronco, por circunducción del tronco, de piernas por paso, de piernas por giro y de piernas por paso de giro. Nuevamente, visto ante la misma situación de la importante variedad que nos podía dar de combinaciones estos tipos de defensa, hemos decidido nuevamente generar una serie de categorías a partir de la clasificación de las combinaciones en función de la defensa más frecuentemente utilizada. Tenemos las anteriores desde combinaciones con predominio de defensas por paradas hasta las combinaciones de defensas de piernas con predominio de pasos y giros. Debemos declarar como último criterio de esta herramienta observacional que es el criterio ofensivo, el criterio de resultado, y que está compuesto en el conjunto de decisiones regladas a partir de la cual un boxeador puede tener tanto la victoria como la derrota en este deporte. Este criterio está desglosado en 10 categorías y la componen las victorias por puntos, por abandono, por descalificación, por walkover y porque el referee suspende el combate, por sus acepciones, por golpe a la cabeza, por evidente superioridad, por herida, a instancia del delegado, sugerencia o no del médico, por último por fuera de combate o cabo. Debemos plantear en relación a la calidad del dato que los estudios de calidad del dato fueron llevados a cabo a partir de la observación, codificación y registro de un combate oficial de boxeo efectuado en el marco de una velada oficial de boxeo en el año 2009. Debemos decir que la codificación y el registro de los combates han sido realizados por dos grupos de observadores expertos luego de seguir un plan previo de familiarización y entrenamiento con el protocolo de observación elaborado. Cada uno de los referidos grupos han observado un combate de boxeo en dos momentos distintos, mediando entre cada observación 2 semanas. En referencia a la concordancia interobservadores, debemos decir desde una perspectiva cualitativa que los 4 observadores han sido organizados en grupos de 2, garantizando con ello la concordancia consensuada. Y de una perspectiva cuantitativa queremos señalar que los valores estimados para la fiabilidad interobservadores a partir de la capa de Cohen pueden considerarse de óptimo, pues todos los valores han estado por encima de 0.85. Y desde el punto de vista de los análisis de generalizabilidad, debemos plantear en relación a la estimación de precisión de generalización, cabe subrayar que tanto la faceta observador como la faceta sesión han asumido muy poca variabilidad del modelo. Con esto podemos interpretar que no ha existido variabilidad entre los observadores y entre los mismos observadores en sesiones diferentes. Entendemos así que los índices de fiabilidad intraobservadores son los adecuados para llevar a cabo esta investigación con esta herramienta observacional y con estos observadores. Respecto a la estimación del número de combates, en la siguiente tabla se recogen los valores de precisión y coeficientes de generalización estimados a partir de un número de combate dado. Como podemos apreciar, a partir del estudio a priorístico, vemos cómo en la medida de que va aumentando el número de combates, dichos valores van aumentando. También el costo del proceso, es decir, más combates a grabar, a codificar, etc. Por ello, y sopesando estos criterios, hemos decidido que 10 fueran el número de combates necesarios por niveles para desarrollar el estudio. En relación a las aplicaciones de informática empleadas, debemos plantear que una vez grabados todos los combates han sido utilizados el software para la observación y registro deportivo Más Vision Studium Premium, los paquetes estadísticos SPS y SAPS, el programa para el análisis secuencial GSQ en su versión para Windows y el programa GT para los análisis de generalizabilidad.
Respecto al registro, se codificaron 30 combates oficiales de boxeo de rendimiento divididos en 10 categorías de peso, en 10 combates por niveles de categorías de peso, que en aquel momento fueron de 48 a 57 kilogramos, de 60 a 69 kilogramos y de 75 a más de 91 kilogramos. Como podemos apreciar en la siguiente tabla, la mayoría, un 77% de los combates grabados fueron en el marco de los campeonatos de Euskadi por la representatividad del evento. Pero dada la pobre participación en algunas categorías de peso, sobre todo semicompletos y completos, hemos tenido que apoyarnos en otros eventos oficiales como la velada del Club Deportivo Bilbao y la velada del Polideportivo La Benedicta. Pasando al análisis de los resultados de este primer estudio, debemos declarar que los mismos han sido causados en función de los análisis de varianza, análisis descriptivo y el análisis secuencial. Como puede verse, referido al análisis de varianza, como puede verse en la siguiente tabla, el valor de coeficientes de generalización es próximo a la unidad, lo que nos indica que la combinación de las facetas seleccionadas implica en gran parte la variabilidad del modelo. Destacamos además que el modelo resulta ser significativo en su conjunto y todas las facetas como las interacciones entre ellas también. Respecto a la variabilidad aportada por cada una de las facetas y sus interacciones, la estimación muestra que el peso está bastante repartido entre ellos, a excepción de las facetas combates que no aportan variabilidad alguna. Pero tanto nivel, zona como y categoría aportan de manera aislada un tercio de la variabilidad total, aunque gran parte de ella es asumida por los criterios, es asumida por las facetas criterio y categoría. En relación a los análisis descriptivos, debemos referir que los mismos han sido distribuidos en 3 apartados, que es el análisis descriptivo general, un análisis descriptivo por estilos preferenciales de combate y un análisis descriptivo de concurrencia. En este sentido, debemos decir, porque en el apartado análisis general, como dato más destacable tenemos que fueron un total de 20.029 registros y que el 48% de esos registros de esas frecuencias fueron registradas en el primer grupo de categoría de peso, cosa que se contrarresta con la práctica, ya que son los que menos pesos tienen y un ritmo de acción mucho más elevado. En el segundo apartado de este análisis tenemos los análisis descriptivos por estilo. A pesar, y como puede verse, la gestión, a pesar de ser diferente en los grupos de categoría, la gestión en términos técnico-tácticos que se realiza es común, es decir, con un posicionamiento en el ring en la zona 1 con pequeñas transiciones hacia la zona 2 desde una distancia larga de combate con tipos de ataques directos fundamentalmente, ya sean simples y compuestos. En relación a los tipos de defensa tenemos que fueron defensas de afrontamiento por parada y esquiva de piernas por pasos. En relación a los análisis descriptivos de concurrencia, debemos decir que dicho análisis ha relacionado las facetas a partir de los retardos cero, configurando de esta manera tablas de contingencia. Como puede apreciarse, hemos escogido una de las tablas que aparecen en el cuerpo del trabajo y que relaciona los tipos de ataques y defensa con las zonas de combate. Que de 3.339 registros, del cual el 70% se registraron en la zona 1, podemos ver que los ataques directos fundamentalmente empleados fueron ataques directos siempre, que los contraataques menos empleados fueron los contraataques de riposte y que las defensas en cada una de las zonas mayormente utilizadas fueron las defensas de esquiva. En relación al análisis secuencial, debemos decir que se han estimado un total de 70 patrones de conducta distribuidos en 17 patrones excitatorios prospectivos, 18 patrones excitatorios prospectivos y 18 patrones excitatorios retrospectivos. Asimismo, se han establecido 17 patrones inhibitorios prospectivos y 17 patrones inhibitorios retrospectivos. A modo, también se ha podido concluir que la mayoría de los patrones estimados son cortos y lineales, es decir, que se quedan en el primer y segundo retardo y no se bifurcan. En algunos casos también hemos podido constatar la ausencia de transiciones activadoras e inhibitorias en los retardos intermedios. A modo de ejemplo, hemos querido traer un patrón de conducta en el cual relaciona los modos de ejecución de los ataques con los tipos de ataques. Como podemos apreciar en el siguiente esquema, vemos cómo el sujeto, a partir de golpe recto, ejecuta un contraataque de riposte e inmediatamente un ataque combinado con golpe recto, tanto a la cabeza como al abdomen. Dicho esto, estamos en condiciones de abordar el segundo estudio fundamentalmente desarrollado. En este sentido, recordamos que perseguía este segundo estudio conocer y explicar las categorías y criterios de la herramienta observacional, pero elaborada desde una perspectiva cualitativa. En este sentido, debemos decir que en el presente estudio se han combinado el grupo focal y el grupo de discusión, aunque la técnica principal en los diferentes momentos del proceso de investigación sea el grupo de discusión. Es decir, que
la discusión conversación antes que la discusión debate, así como la discusión generadora de significación y no solo de información. Estas conversaciones han sido abiertas y poco estructuradas. Se ha elaborado un guión para ayudar a los miembros del grupo a centrar sus intervenciones, aunque este esquema previsto de preguntas no implica un orden preestablecido de debate, sino una provocación inicial que incita a los mismos a discutir y conversar sobre esto y otros temas asociados al boxeo de rendimiento. En relación a la categorización realizada en ese guión, debemos decir que fueron establecidas a partir de 3 apartados. El primero de ellos es la caracterización mundial del boxeo de rendimiento, concretamente a partir del establecimiento de categorías que van desde la caracterización mundial del boxeo como el entrenador de boxeo, la relación entre el boxeador y el entrenador, el entrenamiento, el boxeador de alto rendimiento, resultados y rendimiento en este deporte. En el apartado criterios y categorías de la herramienta observacional, todos fue agrupado en función de las categorías: posicionamiento en el ring, tipos de ataques y defensa, distancias de combate, modo de ejecución de los ataques y modos de ejecución de las defensas. Y por último, en el apartado resultados de la aplicación de la herramienta observacional, fue categorizado en función de los resultados del análisis descriptivo y los resultados del análisis secuencial. Debemos plantear, declarar también que los grupos de discusión fueron 2 los conformados y que se realizó para ello un muestreo intencionado con grupos de expertos cubanos. En este sentido, el primer grupo lo integran 5 miembros, en el que hay un metodólogo, un exboxeador y 3 entrenadores. Como caracterización general de este primer grupo de discusión, es que pertenecen al alto rendimiento provincial con un promedio de 29 años de experiencia, que han trabajado en todas las categorías de edades y su nivel académico medio, superior, universitario y máster en ciencias. Un segundo grupo conformado por 3 miembros que lo componen un ex dirigente AIBA, y entrenador de alto rendimiento, así como un exboxeador y un entrenador de alto rendimiento nacional. Por destacar también como características, tienen un promedio de 40 años de experiencia, que han entrenado igualmente a todas las categorías de edades con un nivel académico universitario y máster en ciencia. En relación al registro, debemos decir que este se ha materializado por medio de las grabaciones efectuadas en las reuniones a través de una grabadora digital. Después de cada una de las sesiones, el moderador investigador ha efectuado una transcripción literal de los mismos en un documento Word denominado texto de campo, diferenciando el orden de actuación de cada uno de los miembros del grupo de discusión y especificando su nombre. En relación al análisis, debemos decir que como en el proceso de análisis, al finalizar todas las sesiones, los 2 grupos de discusión elaboró un documento Word denominado texto de investigación compuesto por los contenidos de los 2 grupos de discusión, diferenciando las sesiones y manteniendo el orden de las mismas. Asimismo, y por último, se elaboró un texto interpretativo en el cual aparecen los planteamientos que apoyan las referencias hechas y planteadas como conclusiones para cada tema de discusión. Antes de continuar con el análisis de los resultados de este segundo estudio, estamos obligados a detallar lo concerniente a los criterios de credibilidad asumidos en el referido estudio. En este sentido, en el cuerpo de trabajo se desarrollan los criterios planteados por Gil Flores, quien considera que la validez y credibilidad se apoya en la presencia prolongada en el contexto de estudio, el intercambio de opinión con otros investigadores, la comprobación por los participantes, así como la triangulación, los cuales quedan detalladamente en el cuerpo de la tesis que por razones de tiempo omitimos de la exposición. Hablar del análisis y resultados de este segundo estudio, debemos decir que en el apartado caracterización mundial del boxeo de rendimiento, como este primer estudio perseguía como objetivo introducir al grupo al ejercicio del debate y la participación con un tema general que permitiese ese entorno de discusión, pasaremos al segundo aspecto a tratar y que hace referencia a los criterios y categorías de la herramienta observacional. En este sentido, debemos decir que en relación a los criterios y categorías definidas, los expertos consideran que las determinaciones hechas son correctas, completan y que contemplan todas las posibles variantes en este deporte y que permiten de una manera sintética y concreta informar acerca de las características de un posible contrario. De igual forma, reconocen la validez y novedad de las interpretaciones sintéticas de las determinaciones asociadas a la clasificación. Consideran por su parte que resulta muy explícito el que se contemple dentro de la herramienta observacional los resultados, pues los mismos pueden dar una información adicional acerca del atleta estudiado. En relación al tercer apartado de la discusión, resultados de aplicación de la herramienta observacional, debemos plantear que la valoración general de cada una de las categorías dentro del criterio constituyente de la herramienta observacional es considerada como muy novedosa, completa y útil, reuniendo todos los aspectos fundamentales que deben ser de conocimiento para un entrenador
a un entrenador en la preparación de sus discípulos de cara a la competición de rendimiento, que va a la esencia de lo que en realidad es el boxeo. Asimismo, reconocen la inexistencia de una herramienta observacional para el análisis y descripción de las acciones técnico-tácticas en el mundo del boxeo. Por su parte, recomiendan que la misma sea presentada ante el máximo organismo internacional para su difusión y aplicabilidad. Por último, se insiste en el hecho de que el análisis está concebido de una forma integral y condiciona al entrenador a tener una visión global y a valorar todo el conjunto de categorías integrantes de los criterios ofensivo, defensivo y espacial en función del posicionamiento que el observado hace, así como del récord que el mismo presenta. Debemos decir que a partir de estos dos estudios, sumados a las investigaciones precedentes, a los estudios de las investigaciones precedentes, en el 8º capítulo de nuestra investigación se desarrolló una discusión apoyada en la triangulación sobre la base de los resultados de los apartados correspondientes al estudio 1, estudio 2 y a las investigaciones precedentes, lo cual nos ha permitido confirmar las hipótesis declaradas al inicio de la investigación, lo cual queda detalladamente expuesto, reitero, en el capítulo número 8 en el cuerpo del trabajo que omitimos de la exposición por razones de tiempo. Dicho esto, procederemos inmediatamente a comunicar las conclusiones a las que hemos arribado, y en este sentido podemos decir que respecto a la fiabilidad reúne la cientificidad exigible, cuestión que ha permitido la obtención de modelos significativos y generalizables que explican gran parte de la variabilidad que presenta el boxeo. Se ha comprobado que es posible identificar y describir las interacciones de los participantes, así como determinar los estilos preferenciales de combate de estos. Se ha determinado que los aspectos más destacados del boxeo de arrendamiento actual son el cambio en cuanto a la gestión administrativa y técnico-táctica actual de este deporte, un nuevo orden y distribución de fuerzas en el boxeo, así como la relación entrenador-atleta en este nuevo contexto deportivo. Los expertos coinciden en que la herramienta es novedosa, completa, útil, de un elevado valor, concebida de una forma integral que aporta una visión global y que reúne todos los aspectos técnico-tácticos fundamentales que deben ser de conocimiento para un entrenador en la preparación del ejercicio competitivo en este deporte. Las aplicaciones que, una vez terminada nuestra investigación, consideramos que estamos en condiciones de sugerir, se identifican con tres aristas fundamentales, que son la detección de talentos para el boxeo, el control del entrenamiento, así como la preparación del deportista, concretamente en lo referente al aspecto técnico-táctico. En este sentido, consideramos que el conjunto de criterios y categorías propuestos pueden ser perfectamente empleados como criterios de medida en la detección de talentos para el boxeo. Asimismo, que la aplicación del Exobox brindará la vía para la medición y evaluación concreta del rendimiento técnico-táctico de los boxeadores, y que la aplicación del Exobox permitirá un reordenamiento objetivo del contenido de la preparación en términos medibles a partir del establecimiento de los patrones de conducta. A partir de las experiencias obtenidas en la presente investigación, consideramos que estamos en condiciones de hacer algunas propuestas que puedan constituir objeto de estudio para futuras investigaciones en este campo disciplinar. Y en este sentido, consideramos la caracterización de los principales eventos boxísticos que, bajo el amparo de la AIBA, tienen lugar en el mundo, encauzar investigaciones desde una perspectiva holística que permita hacer inferencias longitudinales en relación al rendimiento técnico-táctico en el boxeo, y por último, realizar la realización de estudios dirigidos al análisis y repercusión de los cambios en la reglamentación oficial y el ejercicio competitivo en el deporte de boxeo. Quisiera terminar mi exposición con una cita de uno de los pensadores políticos y sociales más importantes del siglo XIX latinoamericano, me refiero al cubano José Martí, que en cierta ocasión dijo que para ir delante de los demás se necesita ver más que hasta aquí la exposición del trabajo. Muchas gracias por la atención prestada y quedamos en total disposición de responder cualquier pregunta que el discurso de la investigación haya podido motivar. Muchas gracias. Análisis de las acciones técnico-tácticas del boxeo de rendimiento, y el tribunal designado por la Subcomisión de Doctorado de la Universidad del País Vasco para calificar la tesis doctoral que hemos mencionado, reunido en el día de la fecha, 8 de abril de 2011, y una vez efectuada la defensa por el doctorando y contestadas las objeciones y sugerencias que se le han formulado, ha otorgado por unanimidad la calificación de sobresaliente cum laude.